A ver, por décadas, la vida detrás de la cortina de hierro, o el telón de acero como también se le conoce, pareció seguir un guión bastante brutal, por cierto. Un anhelo de libertad, una chispa de revuelta y casi siempre una represión aplastante. Hoy vamos a desentrañar esa historia, ese ciclo de rebelión y castigo. Y para empezar, esta frase del escritor húngaro Sándor Márai me parece potentísima. Él dice que la sociedad se dio cuenta de que el Estado era una fuerza enemiga. Pensemos en eso. No hablaba de un simple desacuerdo político, ¿eh? Para millones, el gobierno, su propio gobierno, se había vuelto un adversario en el día a día. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ir en orden cronológicamente para ver cómo cada levantamiento, aunque pareciera un fracaso en su momento, en realidad iba dejando una semilla de resistencia que crecería con el tiempo. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender por qué la gente se levantaba, primero tenemos que pintar un cuadro de cómo era vivir ahí, ¿no? ¿Cuál era la realidad de la vida en el llamado bloque soviético? Bueno, el modelo era prácticamente un copiar y pegar en toda Europa del Este. Estamos hablando de un control casi absoluto. Un único partido que lo decidía todo, una economía planificada desde un escritorio central y, por supuesto, la ausencia de libertades que hoy damos por sentadas. Y la censura. La censura era total. No solo en la prensa o la radio, llegaba hasta tu correspondencia personal, tus llamadas telefónicas. El objetivo era claro: crear una burbuja, un aislamiento casi total del mundo exterior. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque se crea una brecha gigante entre lo que se decía y lo que se vivía. La propaganda oficial hablaba de bienestar, de una industria poderosa, de una agricultura próspera. Pero la realidad era de escasez de comida, de un nivel de vida bajísimo, muy por detrás de Occidente. Ni siquiera lograban alcanzar los niveles de producción de antes de la guerra. Un abismo, vaya. Qué imagen tan potente la de Václav Havel. El que luego sería presidente checo describió el ambiente de la época con esta metáfora escalofriante, la verdad. Hablaba de la policía secreta como una horrible araña. Y su tela no era visible, pero todos la sentían. Era ese miedo constante, esa sensación de que cualquiera podía ser afectado, lo que obligaba a la gente a cuidarse de cada palabra, de cada gesto. Pero claro, un sistema tan rígido, tan opresivo, no podía mantenerse intacto para siempre. Y la muerte de Stalin en 1953 fue como un temblor que empezó a generar las primeras grietas serias en ese muro de control. Y en Alemania Oriental, en ese mismo año, vimos un patrón que se iba a repetir. Es casi como un manual. Paso 1, un detonante económico. En este caso, el gobierno aumenta las horas de trabajo sin pagar más. Paso 2, la gente, en este caso los obreros de la construcción, protesta. Paso 3, la protesta crece, se vuelve política. Ya no es solo por el sueldo, ahora piden elecciones libres. Y el paso final, la respuesta soviética. Tanques en las calles y una represión sin miramientos. El resultado directo de esa represión fue de 55 civiles muertos. Y más allá del número, que ya es trágico, el mensaje que se enviaba era brutalmente claro: no hay espacio para la disidencia. Cualquier intento de desafío, por más justificado que estuviera, sería aplastado. Solo 3 años después, en 1956, la cosa se puso todavía más intensa. Hubo un factor clave: el famoso discurso de Khrushchev denunciando los crímenes de Stalin. Eso fue como abrir una válvula de escape que desató una nueva ola de agitación por todo el bloque. Y de todos los lugares, fue en Hungría donde la situación simplemente explotó. La velocidad con la que todo pasó es increíble. Miren, el 22 de octubre unos estudiantes publican una lista de demandas. Al día siguiente, hay una protesta masiva. La policía secreta dispara y de repente tienes una revolución nacional. En cuestión de días, todo el país estaba levantado. Y esto muestra la terrible doble cara de la situación. Por un lado tenías al nuevo primer ministro, Imre Nagy, que escuchaba a la gente y prometía todo lo que pedían: elecciones libres, salir del Pacto de Varsovia, neutralidad. Pero mientras tanto, en la otra cara de la moneda, el Kremlin jugaba un juego macabro. Públicamente parecían negociar, pero por detrás ya estaban preparando la invasión. El costo de ese sueño de libertad fue altísimo. Hablamos de más de 2.500 húngaros muertos y también unos 700 soldados soviéticos. Una verdadera carnicería en las calles de Budapest y otras ciudades. Y lo que vino después de la derrota fue igual o peor.
200.000 personas huyeron del país, convirtiéndose en refugiados. 22.000 fueron sentenciadas por participar. Más de 300 fueron ejecutadas, incluyendo al propio primer ministro Nagy. Y para rematar, las tropas soviéticas se quedaron ahí, de forma permanente. El mensaje era de control total, y para los húngaros, de un abandono profundo por parte del mundo. Bien, avanzamos ahora a 1968. Y aquí el desafío a la autoridad de Moscú fue diferente, porque esta vez la chispa no saltó en las calles, no, esta vez vino desde adentro, desde el propio Partido Comunista. Fue en Checoslovaquia. Su líder, Alexander Dubček, lanzó una idea que se hizo famosa: socialismo con rostro humano. ¿Qué significaba? Pues, en esencia, era un intento de combinar la economía planificada del socialismo con libertades individuales, con pluralismo político, algo impensable para la línea dura de Moscú. Y claro, en Moscú vieron esto como una amenaza mortal para todo el sistema. Su respuesta fue contundente, la llamada Doctrina Brezhnev. En papel era una política exterior. En la práctica era una advertencia muy clara. Podemos y vamos a intervenir en cualquier país de nuestro bloque si consideramos que se está desviando. Básicamente era la oficialización del derecho a invadir. Y no se quedaron solo en palabras. La doctrina se puso en práctica casi de inmediato. En una sola noche, la del 20 de agosto, 500.000 de soldados y miles de tanques del Pacto de Varsovia cruzaron la frontera. Pero aquí pasó algo distinto a lo de Hungría. La respuesta de los checoslovacos no fue la lucha armada, sino una impresionante resistencia civil, masiva y, sobre todo, no violenta. Entonces, repasando, Alemania 53, Hungría 56, Checoslovaquia 68, todas terminaron con tanques en las calles y represión. La pregunta es obvia. ¿Sirvió de algo todo esto? ¿Cuál fue el verdadero impacto? Y aquí está la clave. Aunque individualmente fueron derrotas, el efecto acumulado fue demoledor para el sistema. Por un lado, la legitimidad del modelo soviético se fue por los suelos. Nadie podía creer en un sistema que necesitaba tanques para imponerse. Y paradójicamente, cada represión lo único que lograba era fortalecer el espíritu de resistencia de cada nación. Entonces, para nada fueron fracasos en vano. Al contrario, cada una de estas luchas fue como poner un ladrillo más en la base. Fueron los cimientos, la memoria colectiva, la experiencia acumulada que permitió que a finales de los 80s las revoluciones que finalmente derribaron el sistema fueran en su mayoría exitosas y pacíficas. Lo que nos deja con esta última idea. Visto desde su momento, fracasaron, pero con la perspectiva del tiempo, ¿fueron realmente en vano? La historia parece decirnos que no, que el intento fallido de una generación se convirtió en la lección y la inspiración para la siguiente. Y esa quizás es la lección más importante de todas.